Hola, ¿qué tal? Ahora estamos con un nuevo juego. Me lo recomendó un amigo, de hecho. Vamos a ver qué tal está. Por lo que veo es un poco sombrío. Si es que vemos el clima que hay fuera de la habitación o donde quiera que se encuentre. Ok, no lo he jugado, es la primera vez que lo juego. No sé nada de él. No sé ni quién lo hizo. Con eso les digo todo. Ok, vamos a empezar. No sé inglés, así que tendré que ingeniármelas o a ver si se puede cambiar el idioma español. No, no. Ok, entonces sigamos. Salto, ok. Me muevo, perfecto. Yo me imagino que como todo juego esos picos han de matar, así que no lo quiero averiguar. Ok, pasamos la primera puerta. Ok, ahí. Ok, aquí está la llave. Perfecto. La luna, bueno, algunas cosas sí, no crean que soy tan torpe. Oh, pero qué de demonios. Oh, ya, gravedad cero, como en la luna, perfecto. Vamos, no la podemos tomar. Salta. Oh, ya. Tenemos que empujar. Corre. Oh, demonios. Corre. Eso. ¿Quién sabe qué dice? De la habitación, bla. Un ninja. Ok, a ver, ninja. No. A ver, ninja. No. Ay, demonios. Casi caigo. No. A ver. Ok. Es como el de Cut the Rope. Cuando tenemos que romper los lacitos. Perfecto. No sé qué son fingers, así que está bien. ¿Qué es eso? Aquí. Oops. Podemos mover la llave. Salida de emergencia. Ok. No hay nada por aquí, no hay nada por acá. Algo que se corte. Algo que se corte soy yo. Que algo cortamos o rompimos, no sé, pero... Oh, ya, una salida de emergencia. Oh, ya entiendo. Un nuevo look. ¿Qué es eso de un nuevo look? ¿Será que no? ¿Voy a romper toda la ventana? No, ya no. Pero qué. Ok. Saltamos. Eso. Volvemos a saltar. Yo me imagino que son pinchos. Eso quiero pensar. Muy bien. Sin saltos. Ok, no. Presiono el botón para saltar y sí, obviamente no hay saltos, así que... ¡Ah! ¡Demonios! ¡No! He muerto. No he muerto. Ok. Suicidémonos. No puedo. Pero ¿qué? ¿Cómo que somos dos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Xion. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bueno, no. Parece que no es muy conversador. Pero... No. Parece que tenemos que llevarlo también junto con nosotros.
Oh, demonios, otra vez no. Ok, ok. Ven, amigo. Sígueme. ¿No me siguió? ¿Pero por qué no me siguió? Sígueme, ven. Hey, ven. Ven, ven, camina. ¿Por qué no caminaste como debía de ser? Brinca. Haz algo. Ah, ok, volvemos a por la llave. No, ¿por qué? Esto es muy difícil, amigos. Ok, tengo la llave. A ver, hey, haces esto así. Camina. No, salta, salta, no. No, 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 otra vez, no. No, ¿por qué? No, ahí caemos. Oh, no, no, no lo puedo creer. Ya está abierto, amigo, vamos. No. A ver si este era el plan que tengo. Él se va a querer aventar. Vamos, no, no. Oh, sí, oh, sí. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. What? ¿Otra vez? ¿Qué otra vez? No, nada. Aquí, ok. Uy. Oh, uy. ¿Qué? Pero... ¡Corran! ¿No? Oh, creo que ya lo sé. No. Si es como un juego que he jugado en Play. Hay un nivel más o menos así. No recuerdo en qué juego, sí, exacto. No recuerdo bien en qué juego es. Pero igual, tenemos que bajar el volumen para que no se despierte. Solo que aquí es un perro y en el juego es un dichoso monstruo. ¿Espacio? ¿Cómo que espacio? Ok. No, no nos puede nada.
Luego tenemos... ¡Oh! Se movió la puerta. Vamos a ponerla ahí, a ver. ¡Quedé a un lado! ¡A un lado! No lo puedo creer, no lo puedo creer. Sé generoso. ¿Cómo? Oh, demonios, estos juegos me sacan de repente un poco de quicio. A ver. Generoso, ¿en qué aspecto? ¿Qué tengo que hacer? Generoso, ¿tengo que dar dinero? ¿Tengo que comprarle a alguien un burrito? Ok. No sé qué quieran, no sé qué debo hacer aquí. Salta, no hace nada. El teclado tampoco. Teclado, no. Aquí. A ver, 10 centavos. No. ¿Qué? Oh, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso fue raro. Ok, perfecto. Uy. Me mató. Me volvió a matar. Pero qué. Este nivel es difícil, pero en serio. Wow. ¿Me salvé? Pero qué diablos. Ok. Aquí nos quedamos. Tenemos que llegar tantito antes de los pinchos. Por ahí. Exacto. Después corran. ¿Por qué? Los pinchos, no. Ahí. Ok, corre. Ok, los pinchos. Demonios. Ok, no me hace nada lo que es la mitad de... ya vi, no hace nada la mitad de los pinchos, solo el último pincho. Así que no tenemos mucho problema. Aquí pasamos, ok. Es difícil esto, amigos, de verdad es difícil. Difícil con F de mucho. Ok, ya, listo. Pero ¿por qué? Oh, Dios mío. Oh, my Dios mío. Ok, ahí está. Sí, listo. Sí, otra vez en 3 tiempos, algo así. Este juego se parece mucho, un poco al de Cuterrop o tal vez al de bueno, algún juego de aventuras que ustedes quieran. Si es como yo pienso, hacemos esto, pausa, aquí, niveles, otra vez, veamos, demonios, ahí, creo que sí, vean. Ok, sí. Esto lo he hecho en algunos que otros juegos como el nuevo control. Uy. Tengo que mover el control, entiendo. Demonios, no.
vuela, vuela. Ok, despacio. Tengo casi el control en mis piernas. No lo ven ustedes. Pero en serio tengo el control casi en mis piernas. Casi lo tengo de cabeza para poder flotar con nuestro muñequito y listo. Uf. ¿Guas? ¿Qué es guas? Mover la puerta, mover la llave. Guas. Oh, ok. Oh, entiendo. Ok. Ay, ok. Esto es con el teclado que nos pone aquí. Oh, demonios. ¿Por qué soy tan tonto? Dios mío. Ok. Todavía no terminamos. Hemos pasado. Algo así de cómo le vas a hacer para abrir aquí. No lo sé. Si lo pongo al sol, pero lo malo es que no hay sol. A ver. Oh, demonios. Oh, demonios. ¿Cómo? Ok. No sé qué fue eso, la verdad. Solo caí encima. Que otra vez algo aquí. ¿Qué es lo que necesitas ahora? O algo así, una llave, ¿no? Sí. Chicos, de verdad que este juego se parece a uno que jugué hace mucho tiempo. Por ejemplo, el de 99 puertas, algo así, que también está disponible para la Play Store. ¡Wow! Sí seré tonto. No necesito agarrar eso. ¡Wow! Pero vean qué es esto. ABC. Ok, entonces ABC. ¿No? Ok. Aquí también ABC. ¿No será como la canción esa de ABC D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Ok. Y eso nunca lo había visto. El creador. Suena un poco raro, pero una llave aquí. Sí, hay llave aquí. ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué? Oh, creador, hacemos. ¡Ah! Entiendo, creamos. Somos el creador. El club. Ok, se parece a un club muy famoso. No es famoso, sino que se parece a un antro feo que hay en Nesa, de donde por cierto soy yo. Soy de Nesa, así es, de Nesa. Oh, ¿y qué? Oh, demonios. Creo que no tenemos que tocarlo. ¡Corre! ¿A dónde corro? Ocupa toda la pantalla. ¿A dónde corro? ¿A dónde? Al final, sí. Nunca llegan al final. Eso lo tengo por seguro. Nunca llegan al final. No. Si lo pausamos, como en el otro. ¡Qué genial! El fin. Bueno, parece que hemos acabado esto, chicos.
Así que no sé por qué sigue aquí esto. ¿Qué? 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 ¿No será como el que acabo de hacer? Pausamos. Nos pausamos. ¡Ja! ¿Qué es eso? Ahora sí ya no entiendo aquí. No. A ver. Ok, como hace rato, no. No, nada. No se queda ninguno plasmado como hace rato. Ok, yo creo que aquí dejo esto porque... Si no entiendo el inglés, chicos. ¿Creen de verdad que voy a poder saber lo que dice eso? ¿Es que está en chino? O mandarín o japonés. Saben que cada uno tiene sus idiomas. Bueno, si alguien sabe cómo hacerle en esta parte, si me puede dejar en los comentarios qué se debe de hacer para poder continuar con el video. Si el video te gustó, dale like. No pido que te suscribas, solamente con que le des un me gusta, con eso yo me conformo. Yo no pido suscriptores, yo no pido nada, solo los hago para entretenerlos. Ok, esto ha sido todo por mi parte. Hasta luego. Cualquier cosa, por favor déjalo en los comentarios y ya veremos cómo se resuelve esto. Y si no, tendré que acudir a guías de internet, que la verdad de eso nunca me ha gustado. Ningún juego que yo he jugado desde hace mucho tiempo, PlayStation 1, 2, 3, no me gusta. Odio usar guías de internet, lo odio. Es algo que dices, bueno, si sacan un buen juego es porque tú lo vas a resolver, tú lo vas a hacer, tú todo. No te vas a guiar en eso, sino para qué. Ok, bueno, hasta luego, cuídense. Y nos estamos viendo en algún otro video que vuelva a subir. Y por favor, en serio, díganme qué hacer. Chao.